27. Esa es la cantidad de veces que la actual campeona de Europa pateó hacia el arco buscando un gol que el mundo entero daba por descontado. 27 intentos, 27 amenazas, y al final de los 90 minutos, el marcador seguía mostrando lo imposible, 0-0. España, una de las máximas candidatas a levantar la Copa del Mundo, fue frenada en seco el día de su debut por la selección número 67 del ranking FIFA, una de las más chicas en la historia de los mundiales. Pero esto que vas a escuchar no es la historia de los 11 españoles que no pudieron, esta es la historia de un solo hombre. Suscríbete a Explosión Mundial y activa la campana, un escándalo nuevo cada día. Un arquero de 40 años que casi nadie conocía, que vale apenas 50.000 euros y que en una sola tarde en Atlanta dejó en ridículo el orgullo de toda una potencia. Su nombre es Bociña. Y lo que le pasó en su vida en las horas siguientes al partido te va a dejar con la boca abierta. Quédate hasta el final, porque el dato que te voy a contar es algo que ningún noticiero te mostró completo. Pero antes de que entiendas la verdadera dimensión de esta humillación, tenemos que hablar de quién es realmente este hombre, porque sin eso no se entiende nada. Su nombre verdadero es Josimar José Évora Díaz. Sin embargo, allá en las 10 islas de Cabo Verde, desde que era apenas un niño, todos lo conocen por un apodo que le pusieron sus propios abuelos, Bociña. Tiene 40 años. Nació en 1986. Y presta atención a este detalle, porque es clave para entender la locura de lo que pasó. Bociña no juega en el Real Madrid, no juega en el Barcelona, no juega ni siquiera en la primera división de ningún país top. Este hombre ataja en el Chaves, un club modesto de la segunda división de Portugal. De la segunda, un equipo que la inmensa mayoría de los hinchas del planeta no sabría ubicar en un mapa. Durante toda su carrera, este arquero anduvo dando vueltas por los rincones más ignotos del fútbol mundial. Atajó en Moldavia, atajó en Chipre, atajó en Eslovaquia, pasó por Portugal, nunca una liga grande, nunca los flashes apuntándolo, nunca un contrato millonario. Y sin embargo, con la camiseta de Cabo Verde, lleva ya 90 y un partidos defendiendo el arco de su país. 91 partidos construyendo, en silencio, sin que nadie del primer mundo lo mirara, una de las defensas más sólidas que se vieron en estas eliminatorias. Porque Cabo Verde no llegó de casualidad a este mundial. Mantuvo su arco en cero en 7 de sus 10 partidos clasificatorios. 7 vallas invictas de 10. Ese era el aviso que nadie quiso leer. Y entonces llegó el día. Lunes 15 de junio. Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la casa de los Falcons, con más de 67.000 almas en las tribunas. Primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. De un lado, La Roja, la actual campeona de Europa, segunda del ranking mundial, repleta de figuras tasadas en decenas de millones. Del otro lado, Cabo Verde, dirigida por un técnico al que le dicen bubista, con un puñado de jugadores que ganan en un año lo que una estrella española factura en una semana. Sobre el papel, no había historia. Sobre el papel, esto era trámite. Sobre el papel, pero el fútbol no se juega en el papel. Y desde el primer minuto, España hizo exactamente lo que se esperaba que hiciera. Se adueñó de la pelota, presionó bien arriba para que Cabo Verde ni siquiera pudiera salir jugando. Empujó a los africanos contra su propio arco y los encerró ahí los 90 minutos. Pero ojo, porque Cabo Verde no se metió atrás por miedo. Se atrincheró por estrategia, una estrategia fría y calculada que asumieron desde el pitazo inicial. Bloque bajo, líneas bien juntas, todos detrás de la línea de la pelota. Defender cada centímetro del campo como si en cada pelota se jugaran la vida. El plan era brutalmente claro: resistir, cerrar los espacios interiores, obligar a España a atacar por afuera y estirar ese cero el mayor tiempo posible. Y en el corazón mismo de esa resistencia, una y otra vez, aparecía la misma figura: Bociña. El arquero de 40 años voló de un palo al otro como si tuviera 20. Achicó cuando tuvo que achicar, salió cuando tuvo que salir, manoteó pelotas imposibles. Cada vez que la maquinaria española encontraba una grieta en ese muro, ahí estaba él, tapándola con las manos, con el cuerpo, con el alma. Sobre el final del primer tiempo,
Cuando España apretó con un remate de Ferran y un cabezazo de Aymeric Laporte que olía a gol, otra vez respondió Bociña con autoridad para irse al descanso con el cero intacto. Del otro lado, su colega Unai Simón miraba todo casi como un espectador más, porque España monopolizó la pelota de tal manera que el arquero español prácticamente no tuvo trabajo. En total, a lo largo del partido, la Roja remató 27 veces, 27. Encontró el arco con peligro real en 7 ocasiones, y en las 7 apareció Bociña para decir que no. Ni siquiera el ingreso de la gran joya del fútbol mundial, Lamine Yamal, a los 71 minutos, alcanzó para romper ese cerrojo. Generó movimiento, sí, generó alguna situación, pero el gol nunca llegó. Y para colmo, sobre el cierre, hubo emociones en los dos arcos, porque Cabo Verde, lejos de conformarse, casi le da vuelta a la historia a la favorita en los minutos finales. La Roja se fue del estadio con las manos vacías, con las caras desencajadas, sin poder entender cómo un arquero de un equipo de segunda división portuguesa les había arruinado por completo la fiesta del debut mundialista. Y acá es donde la cosa explotó por todos lados, porque cuando el árbitro pitó el final y ese 0-0 quedó tatuado en la historia, en España directamente no lo podían creer. La prensa se les fue encima sin la más mínima piedad. En los programas de radio más escuchados del país, las críticas contra el seleccionador Luis de la Fuente fueron demoledoras, lapidarias. Uno de los periodistas más reconocidos lo dijo prácticamente a los gritos al aire, que si ese mismo partido se repetía cualquier otro día, España le metía 40 goles a Cabo Verde. 40 goles. Esa fue la magnitud de la bronca. Esa fue la frustración de toda una nación acostumbrada a ganar y a mandar, viendo cómo un rival teóricamente muy inferior le sacaba un punto en la cara y, de paso, le robaba absolutamente todos los titulares del planeta. En las redes sociales fue un verdadero terremoto. Los hinchas españoles, indignados, furiosos, inundaban los comentarios exigiendo explicaciones, pidiendo cambios urgentes, preguntándose cómo era posible semejante papelón en el debut de una Copa del Mundo, después de venir presumiendo de ser candidatos al título. La palabra vergüenza se repetía una y otra vez. Pero mientras en España ardía el enojo y volaban las acusaciones internas, del otro lado del océano, en las pequeñas islas de Cabo Verde, pasaba exactamente lo contrario. Estallaba una fiesta que ese país jamás había vivido, porque para ellos esto no era un empate cualquiera. Para ellos esto era, ni más ni menos, el primer punto mundialista de toda su historia, el primero. Nunca antes habían disputado una Copa del Mundo, y en su debut absoluto le rascaban una unidad nada menos que a un campeón del mundo y de Europa. Pero las consecuencias de esta tarde de locura van muchísimo más allá del resultado que quedó escrito en la planilla. Para España, el golpe es durísimo y deja heridas. Porque quedó demostrado, otra vez, lo mismo que le viene pasando hace ya varios mundiales. Domina, tiene la pelota todo el partido, ataca sin parar, pero le falta contundencia, le falta esa puntería final. Le falta el killer que defina los partidos cerrados. Un solo dato pinta de cuerpo entero el problema del planteo. El delantero centro que arrancó de titular, Mikel Oyarzábal, casi no tocó la pelota en la primera media hora de juego. El 9 de la candidata al título, 30 minutos sin existir. Y la historia pesa. España disputó 16 ediciones de Copa del Mundo y solamente en 4 de ellas logró ganar su primer partido. En las últimas 5 ediciones apenas lo consiguió una vez cuando goleó 7-0 a Costa Rica en Qatar. Esta vez arrancó tropezando, dejando dudas enormes y, según trascendió, con un vestuario que terminó tenso y en silencio. Para Cabo Verde, en cambio, todo cambió para siempre. Esta selección, una de las más humildes y más chicas en la historia de las Copas del Mundo, le demostró al mundo entero que vino a competir, no a pasear ni a hacer turismo. Y ese punto vale oro, porque en un grupo donde España era amplia favorita para arrasar, ahora cada partido se vuelve una final, y los caboverdianos quedaron soñando con lo que hasta hace una semana parecía imposible: meterse en la siguiente fase en su primerísimo mundial. De golpe, el Grupo H dejó de ser un trámite anunciado y se convirtió en una de las zonas más calientes y más impredecibles de todo el torneo. Y en el centro absoluto de esa hazaña,
Otra vez, el mismo nombre que ya no se va a olvidar nadie, Bociña, el hombre que terminó el partido llorando. Sí, tal cual lo escuchás. Las cámaras lo agarraron con los ojos llenos de lágrimas, abrazado a sus compañeros, sin poder asimilar la enormidad de lo que acababa de hacer. Fue elegido, con todo el merecimiento del mundo, como la figura indiscutida del partido. Y ahora sí, presta muchísima atención, porque acá viene el dato que te prometí al principio y que te va a hacer entender la verdadera, la auténtica magnitud de esta historia. Algo que muy pocos te contaron completo. Antes del partido, según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Bociña era de apenas 50.000 euros. 50.000, y para que dimensiones de verdad lo que eso significa, agárrate. El jugador más barato de toda la selección española está tasado en 2,8 millones de euros. Es decir, el español más económico, el más barato de todos, vale 56 veces más que el arquero que los dejó sin un solo gol. 56 veces, pero ahí no termina, porque lo más increíble pasó después del pitazo final. Mientras Bociña todavía daba entrevistas en la zona mixta, todavía emocionado, todavía sin poder creer lo que había vivido, su teléfono empezó literalmente a explotar. Su cuenta de Instagram, que antes del partido tenía poco más de 200.000 seguidores, arrancó a crecer de una forma que jamás en su vida había visto. En cuestión de horas, de apenas unas pocas horas, pasó de esos 200.000 a superar los 2,4 millones de seguidores. Un veterano de 40 años que, ojo con esto, para la próxima temporada ni siquiera tenía equipo asegurado, se transformó de la noche a la mañana en un fenómeno mundial, en un héroe planetario, en el rostro de la mayor sorpresa del mundial hasta ahora. Y acá te dejo la pregunta que casi nadie se está animando a hacer en voz alta. Si un arquero de 40 años, de un equipo de segunda división, que vale 50.000 euros, fue capaz de frenar él solito a la campeona de Europa. ¿Qué va a pasar cuando España se cruce con un rival que sí tenga delanteros de élite mundial? Y si lo de Cabo Verde no fue pura suerte, sino que en realidad destapó una grieta muchísimo más profunda y peligrosa en la gran favorita, contame ahí abajo en los comentarios. ¿Vos creés que España reacciona, se recompone y avanza tranquila a la siguiente fase, o pensás que este papelón en el debut es apenas la primera señal de un mundial para el olvido? Te leo a todos. Y si llegaste hasta acá, ya sabes perfectamente lo que tenés que hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque esto recién arranca, y el próximo gran escándalo de este mundial lo vas a ver primero y completo, acá.